a todos. Perdón, en Zoom ya me escucharon esto, lo voy a tener que repetir porque estamos al aire ahora con Facebook. Gracias a todos por estar conectados. Hay mucha gente hoy día con nosotros, de todas partes de Chile y de otras partes también del mundo. Me presento por segunda vez a lo que ya me escucharon. Mi nombre es María de los Ángeles. Soy la directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas. La Fundación tiene como finalidad difundir la fe de un modo atractivo, luminoso, sintonizando con los problemas y heridas que estamos viviendo en la sociedad actual y mostrando ahí que la palabra del Evangelio todavía tiene un significado. En este contexto, convidamos a Pablo Dors hoy a esta charla, pensando que Pablo claramente es una voz que hoy puede iluminarnos mucho. Yo he escuchado, bueno, yo soy una tremenda admiradora de Pablo y he escuchado muchas charlas de él y qué sé yo, entonces siempre lo presentan con un currículum enorme de grande y a mí me da rabia cuando lo presentan así porque digo, lo quiero escuchar a él. Entonces esta vez lo voy a presentar en muy corto y el que tenga interés en saber un poco más, lo investiga. Pablo es escritor, es sacerdote. Yo voy a decir lo que a mí más me llama la atención o que creo que es más relevante, sobre todo para el tema que nos convoca hoy. En el año 2014 fundó la asociación Amigos del Desierto y que la idea de esta asociación es profundizar y difundir la dimensión contemplativa en la vida cristiana. Bueno, por lo que he leído y sabido, Pablo después nos va a contar, ya se ha extendido mucho por España y vi por ahí también que tal vez, no sé, también nos cuenten, podía partir en Argentina y en otras partes. En cuanto a la obra de Pablo, tiene muchas novelas, nuevamente lo que nos convoca hoy, quizás la obra más relacionada con esta charla es El olvido de sí, que es una novela sobre Charles de Foucault, que es preciosa, se la recomiendo, además tiene una fotografía preciosa y muestra la transformación interior que va teniendo él a lo largo de su propia biografía. Y otro libro que ha sido súper destacado de Pablo y con enormes ventas ha sido La biografía del silencio, que enseña un poco a meditar o a conectarse con Dios. Eso, hola Pablo, bienvenido, qué alegría estar esta mañana contigo, te doy la palabra. Dios llama en el desierto. Este es el título de esta exposición, de esta plática, de esta charla que me han encomendado y quiero comenzar pues reflexionando con vosotros sobre este título. Dios habla en el desierto, porque en el título está todo lo que me gustaría compartir. En este título tenemos dos sustantivos, Dios y desierto, y lo que une esos dos sustantivos, el verbo llamar, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir a un lenguaje laico, a un lenguaje no religioso, un lenguaje contemporáneo, estos sustantivos y este verbo, ¿no? Podríamos hablar de Dios como luz, podríamos hablar de Dios como plenitud, y podríamos hablar de desierto como silencio o como vacío. Y entonces este titular, Dios llama en el desierto, sería así. La plenitud resuena en el vacío. O si queréis, la luz se hace presente en el silencio. He comenzado de este modo esta exposición porque, como decía María de los Ángeles en la presentación, Mae, para los amigos, es importante comprender que la palabra de Dios tiene un significado hoy muy claro, pero que hay que hacer el ejercicio de transposición para que nos llegue, ¿no? Esta experiencia de Dios llama en el desierto no es solamente una experiencia del pueblo de Israel en tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino que es nuestra experiencia también hoy, ¿no? Entre estos dos sustantivos está el verbo llamar, quiere decir que lo que vincula a Dios con el desierto, ¿no? Es una llamada, es la palabra, es por medio de la palabra
que ese Dios se comunica en el desierto, y el desierto no es otra cosa que el escenario que permite esa escucha de esa palabra, ¿no? Por tanto, Dios conduce al pueblo al desierto para escuchar. El desierto es el espacio privilegiado para la escucha. Podríamos decir que desierto es el nombre cristiano del silencio, con la ventaja de que silencio es un concepto, mientras que desierto es una imagen. Y los conceptos pueden amueblar nuestra mente, pero las imágenes alimentan nuestra alma. Dicho esto, que es un poco como una presentación, como un marco de esta conferencia, quiero agradecer de todo corazón que me hayáis invitado. Es la primera vez que voy a hablar a un público chileno. Para mí es un honor y una alegría. No vengo, no estoy aquí en calidad de sacerdote ni tampoco en calidad de escritor, sino que estoy aquí en calidad de testigo del desierto, ¿no? Creo que el desierto, el silencio, el desierto es una metáfora de la interioridad, y creo que el gran desafío hoy para nosotros es la interioridad. Quiero ser para vosotros, modesta pero rotundamente, un testigo de la interioridad. Creo que esa llamada que podemos sentir al desierto es una llamada universal, y que es una llamada que puede ser muy transformadora en la medida en que tenga dos condiciones. En la medida en que sea un desierto guiado y un desierto acompañado. Es decir, que nuestro viaje a la interioridad, nuestro viaje al silencio, nuestro viaje al desierto va a ser fecundo si tenemos una guía, unas pautas, unas pistas que nos ayuden a hacer esa travesía, y también unos compañeros de camino que nos ayuden a no perdernos, porque si vamos solos, lo más probable es que nos perdamos, ¿no? Yo tengo la inmensa alegría y la inmensa responsabilidad de haber recibido este legado del silencio, este legado del desierto, y estoy aquí, bueno, pues para transmitiros de la manera lo más sencilla y lo más límpida posible, pues en qué consiste esta experiencia. Para lo cual voy a dividir esta exposición. Me han pedido que no pase los 45 minutos. Voy a dividirla en tres grandes partes. Una primera, que son como los puntos del esquema de esta exposición, por si queréis tomar alguna nota. Una primera parte sería dónde, el escenario del desierto, qué es esto del desierto. Segunda parte, segundo punto, quiénes, los protagonistas del desierto. Y tercera, qué, nuestro desierto particular. ¿Cómo podemos nosotros hacer desierto, ¿no? En este quiénes hablaré de algunos protagonistas del desierto, y me fijaré especialmente en Carlos de Foucault, que antes Mae lo mencionaba, y que, bueno, creo que es el padre del desierto contemporáneo, ¿no? Y esta tríada de dónde, quiénes y qué, pues culminará con una conclusión donde daré la palabra a Olga Cebrián, que es una amiga y una colaboradora de una red de meditación que fundé hace 7 años, que se llama Amigos del Desierto, sobre la cual también me gustaría que hablaros y que Olga os hablara. Bien, vamos sin más a entrar en la primera pregunta: ¿dónde el desierto? ¿No? Y os decía que el desierto es una metáfora de la interioridad, que el desierto es el nombre cristiano del silencio, ¿no? Que tenemos una necesidad muy profunda de conectarnos con nuestro silencio interior, y que quizás la amenaza fundamental para nuestra sociedad es que estamos hiperconectados con lo exterior, y que en la medida en la que estamos fuera difícilmente podemos estar dentro, y por eso el gran desafío hoy es el viaje interior, es hacer la aventura de entrar en uno mismo, ¿no? Bien, ¿qué es el desierto? Pues el desierto es el primer y seguramente el más importante de los escenarios de la tradición bíblica. Hay varios escenarios espirituales, pero si hubiese que destacar dos, yo diría que los fundamentales son el desierto y la montaña, ¿no? El desierto como lugar de purificación, y ahora explicaré en qué sentido se entiende esto de la purificación, porque esto es el término fundamental. Dios conduce al pueblo al desierto para ser purificado, y la montaña como lugar de la iluminación, ¿no?
Bien, Dios conduce al pueblo al desierto, el pueblo de Israel está en el desierto, va al desierto, y es allí en el desierto donde descubre a Dios. Es en el desierto donde se descubre el monoteísmo, ¿no? Fijaros que las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, nacen en el desierto. ¿Y esto qué significa? Significa, vamos a traducirlo en nuestro lenguaje, que es en el desierto, es decir, en el vacío, en el silencio, si queréis, donde hacemos el gran descubrimiento de la unidad. Es decir, en la vida normal, descubrimos la pluralidad, descubrimos que hay muchas cosas, pero cuando vamos a un lugar con pocas cosas o con casi nada, ahí descubrimos la unidad, descubrimos el Dios uno, ¿no? ¿Y esto cómo lo descubre? Esta unidad, este Dios uno, este monoteísmo, ¿cómo lo descubre el pueblo de Israel? Podríamos decir, segunda definición, la primera, el escenario privilegiado, espiritual por excelencia. Segunda definición, podríamos decir que el desierto es todo eso que hay entre la esclavitud y la plenitud. La esclavitud de Egipto, recordáis la historia del Antiguo Testamento, y la plenitud de la tierra prometida. Pues todo lo que hay entre medias es el desierto, ¿no? Esta puede ser también nuestra experiencia espiritual. Si nosotros queremos ir de la esclavitud, del pecado, podríamos decir, de la oscuridad, de nuestras dependencias, de nuestro miedo, de nuestro vivir por debajo de nuestras posibilidades, si queremos ir de todo esto hacia la plenitud a la que estamos llamados, entonces hemos de atravesar el desierto. ¿No? ¿Y en el desierto qué pasa? ¿No? Pues que en la medida en que uno va avanzando, como es un camino largo, es un camino seco, arduo, difícil, pues vamos desprendiéndonos, el pueblo se va desprendiendo de todo lo que no es necesario para llegar ligero de equipaje, ¿no? Pues esa es exactamente nuestra experiencia espiritual, ¿no? Para avanzar en el desierto, para caminar hacia la tierra prometida, hemos de hacer la aventura del desprendimiento, si queréis, del desapego. Ambas palabras son muy bonitas y van a decir más o menos lo mismo, ¿no? Hemos de aprender a desprendernos, ¿no? A purificarnos de todo lo que no es esencial, ¿no? A lo largo de la vida se nos han ido adhiriendo tantas cosas, ¿no? Que más que facilitar el camino hacia la plenitud, tantas veces, aunque sean buenas en sí mismas, pero como nos apegamos a ellas, se convierte en obstáculos, en impedimentos. Entonces hemos de ir prescindiendo de ellas, ¿no? Separándonos de ellas, no identificándonos con ellas, ¿no? ¿Y de qué es todo? ¿Cuáles son todas esas cosas de las que tendríamos que desidentificarnos o ir soltando o ir purificándonos? Pues yo diría que fundamentalmente 4 cosas. Primero, desprendernos o desapegarnos de las cosas materiales. Las cosas materiales están ahí para facilitar nuestro camino hacia la plenitud, pero en la medida en que nos agarramos a ellas, lo impide. Entonces, tantas veces, tanto más tenemos, menos somos. Y buscamos ser con el sucedáneo del tener. Entonces es importante hacer esa aventura de, bueno, no es que las cosas sean malas, pero sí nuestro apego a ellas, porque entonces nos impiden la aventura de ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, primer desprendimiento fundamental serían las cosas materiales. Segundo, más difícil todavía, siempre es más difícil todavía, nuestras ideas, nuestros esquemas mentales, ¿no? Y dentro de esas ideas o esquemas mentales también podríamos decir las ideas religiosas que tenemos, ¿no? Porque Dios no es nuestra idea de Dios. Ni siquiera Dios es nuestra experiencia de Dios, sino que Dios está mucho más allá de nuestras ideas. Entonces, en la medida en que queremos encajonar o meter a Dios en una cuadrícula, en un cubículo, en un concepto, en una idea, en esa medida lo estamos perdiendo, ¿no? Por eso decía el maestro Eckhart, dame, Dios, la gracia de ir a Dios sin Dios. Es decir, desprendido de nuestro concepto, que tantas veces es un impedimento, ¿no? Tercer desapego fundamental, después del material y del mental, ¿no?
sería el desapego emocional o sentimental, ¿no? Es decir, también hemos de desprendernos de nuestros sentimientos, ¿no? No porque los sentimientos sean malos, sino porque por encima de los sentimientos está Dios. Es decir, el verdadero místico, el verdadero hombre o mujer espiritual, no es aquel simplemente que busca las consolaciones de Dios, sino que le busca a Dios mismo, ¿no? Entonces, decía Juan de la Cruz en uno de sus poemas, ni fieras ni flores me detendrán en el camino, ¿no?, hacia Dios, ¿no? Las fieras son los fantasmas, las cosas oscuras, las flores son las consolaciones, las cosas positivas, los sentimientos agradables, ¿no? Por supuesto que nos gustan, pero no podemos quedar atrapados en ellos, ¿no? Y por eso también hemos de desprendernos en ese camino del desierto de esto, ¿no? Y por último, además del desprendimiento material, mental, emocional, sería el desprendimiento de sí mismo, el olvido de sí mismo, ¿no? En la medida en la que caminas, en la que avanzas en el itinerario espiritual, te importa menos tu propio ego, la imagen de ti mismo, tu reputación, lo que piensen los demás, ¿no? Vas desprendiéndote de ti mismo, ¿no?, para poner el foco no en ti, sino en él, ¿no? Cuando cuento todas estas cosas, toda esta aventura del desprendimiento, porque la aventura espiritual es fundamentalmente la aventura del desapego de las cosas de este mundo para disfrutarlas en plenitud y disfrutar el ser de Dios, ¿no? Cuando cuento todo esto, pues claro, muchas personas se asustan y dicen, pero esto es un camino muy difícil, ¿cómo puedo yo hacer para desprenderme, para hacer la aventura del desierto? ¿Cómo puedo no sucumbir, ¿no?, en este trayecto, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, no nos preocupemos, porque si nosotros nos sentamos todos los días, un rato, en silencio y en quietud, para orar contemplativamente, y evidentemente esta charla no puede ser una explicación de qué es la oración contemplativa, pero ciertamente en Amigos del Desierto tratamos de desglosar y ofrecer pautas y pistas muy concretas para que todos podamos adentrarnos en ese territorio de la oración contemplativa. Si hacemos eso, si todos los días sencillamente nos sentamos en silencio y en quietud 25 minutos, digo, voy a poner un tiempo que no es mínimo, pero que ya empieza a ser significativo, todos esos desprendimientos, todos esos desapegos se van produciendo de manera natural. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y si leemos la Escritura nos daremos cuenta de que cuando Dios quiere transmitir algo al pueblo, lo que hace es escoger a una persona para que esa persona, que es el profeta, que es su profeta, su testigo, pues hable a los demás. Es decir, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aprendemos que el modo de funcionar de Dios, de proceder de Dios, es por medio de los testigos, por mediación, por medio de algunas personas, ¿no? Y con esto entraríamos en el segundo bloque de nuestra reflexión, ya no dónde, el desierto, sino quiénes son los protagonistas del desierto, quiénes son los mediadores, ¿no? Necesitamos mediadores. ¿Qué significa esto de que necesitamos mediadores? Quiere decir sencillamente que la fe no nos viene caída del cielo sin más, sino que la fe es una transmisión de maestros a discípulos, es una transmisión de padres a hijos, es decir, que entramos en una cadena y que en la medida en que nosotros respondemos, posibilitamos que otros crean, y en la medida en que no respondemos estamos abortando, frustrando esa cadena de transmisión, ¿no? Que tenemos una responsabilidad sobre la generación que viene después, igual que la generación que nos ha precedido ha tenido y tiene una responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Bien, evidentemente los protagonistas del desierto, los mediadores de esa experiencia de silencio y de purificación han sido incontables a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo voy a subrayar dos del Antiguo Testamento, que son Abraham y Moisés, uno del Nuevo, que es Juan el Bautista, y uno contemporáneo, que es Carlos de Foucauld, como ya os anunciaba. Y diré dos o tres palabras para no extenderme demasiado sobre cada uno de ellos, no por ningún afán histórico o arqueológico o teológico, sino por un afán profundamente existencial, es decir, para que veamos que el periplo vital, la aventura de estos protagonistas del desierto, de estos mediadores, en el fondo es la nuestra. Es decir, que dentro de nosotros hay un Abraham, hay un Moisés, hay un Juan Bautista, hay un Jesús de Nazaret,
y desde luego también hay un Carlos de Foucault, ¿no? Y veremos en qué sentido. Bien, ¿qué podemos decir de Abraham? Pues Abraham era un hombre que en un momento de su vida sintió una llamada, sintió una voz. Y fijaros que en la tradición judeocristiana esto de la voz significa voz interior, vocación, es fundamental, ¿no? Un cristiano es aquel que tiene una vocación a seguir a Cristo, ¿no? Bien, pues Abraham sintió una voz que le decía: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que el imperativo fundamental desde el cual nace el judaísmo y el cristianismo es el imperativo de salir de nosotros mismos, salir de nuestro micromundo, salir de nuestro territorio, de nuestro círculo de confort, salir de lo establecido, de lo instituido, de la seguridad. Lo que mata la aventura del espíritu es la excesiva seguridad. La aventura del espíritu, la aventura de la fe, solo se puede hacer como peregrinos, es decir, a la intemperie, en itinerancia, ¿no? En la medida en la que salimos, reproducimos la aventura de Abraham, padre de la fe, que es padre de la fe precisamente porque vive este éxodo, este éxtasis, este salir de sí mismo, ¿no? En la medida en que lo hace, segunda cosa importante de Abraham, ¿no? Descubre quién es Dios, y al descubrir quién es Dios, va descubriendo quién es él mismo. Esto es muy importante porque significa que no podemos saber en plenitud quiénes somos sin saber quién es Él. No podemos saber que somos criaturas si no reconocemos al Creador, ¿no? Y esto en Abraham, en la experiencia de Abraham, queda sellado cuando Yahvé, Dios, le dice: ya no serás Abraham, sino Abraham, ¿no? Es decir, le cambia el nombre, le da su verdadera identidad. Para nosotros el significado de esto es muy claro, y es que en la medida en que salimos de nuestro micromundo, de nuestra seguridad, ¿no? Obedeciendo la vocación, la voz interior, escucharemos nuestro verdadero nombre. Es decir, que la aventura espiritual es para conocerse a sí mismo en plenitud, ¿no? Conocer las posibilidades de nuestro ser, ¿no? Este conocimiento de uno mismo, que está íntimamente hermanado con el conocimiento de Dios, no es posible conocer a Dios sin conocerse a sí mismo, y no es posible conocerse a sí mismo sin conocer a Dios, tiene un pilar en la historia de Abraham tremendo, es el momento más dramático, y es, lo sabéis, lo recordáis perfectamente, y es cuando a él se le pide sacrificar a su hijo Isaac, que luego no tiene que sacrificarlo, pero sí mostrarse en la disposición para ello, ¿no? ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que la aventura espiritual, la aventura de conocimiento de Dios y de conocimiento de nosotros mismos, nos lo va a pedir todo. Nos va a pedir lo que más amamos, ¿no? No es que nos lo vaya a quitar, porque luego, como he dicho, como acabo de decir, Abraham no tiene que sacrificar a Isaac, pero sí la disposición, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que somos creyentes, somos dignos hijos de Abraham en la medida en la que no anteponemos nada a Dios. Dios es lo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es Isaac, y todo lo demás se te dará por añadidura, ¿no? Pero primero Dios, ¿no? O sea, ¿quién es un creyente? Aquel que pone primero a Dios por encima de todo lo demás. Y todo lo demás no es que renuncie, sino que le viene por añadidura, pero después, ¿no? O sea, gracias a que Abraham hace esta experiencia de salir, primera idea fundamental, éxtasis, tener su nombre, Abraham, segunda idea fundamental, estar en disposición de sacrificar lo más amado, tercera idea fundamental, gracias a esto, él logra la fecundidad. Le dice Yahvé: serás padre de una generación incontable de hijos, ¿no? Es decir, tantas estrellas como hay en la bóveda celeste, así será tu descendencia. Quiere esto decir que la promesa que se nos hace a nosotros, en la medida en que hacemos el camino espiritual, es una promesa de fecundidad, no de simple felicidad, ¿no? La felicidad tantas veces lo asociamos con el estar bien, con el bienestar, pero la fecundidad es tener vida y dar vida. Es decir,
¿Cómo sabemos que el Espíritu está en nosotros? En la medida en que tenemos vida y la damos, ¿no? Este es el criterio, ¿no? Bien, voy a pasar también, para no alargarme demasiado, a la figura de Moisés, que también es capital en el Antiguo Testamento, y de él quiero destacar también tres cosas, ¿no? Una primera, ¿quién era Moisés? Pues Moisés, si recordáis toda la historia que se nos relata en el Antiguo Testamento, pues era un asesino, era un hombre que había matado a un egipcio, ¿no? Y a ese hombre es al que Dios llama, ¿no? ¿Por qué subrayo esto, no? Porque la llamada de Dios, en principio, es independiente de nuestra categoría moral, ¿no? Podemos ser muy malos moralmente y sin embargo tener la llamada de Dios, ¿no? O sea, la maldad moral no es una justificación para decir, no, a mí la llamada de Dios no me va a tocar. No, no, no. Moisés era un asesino y sin embargo a él Dios le llama, ¿no? Esto debe hacernos recapitular, debe hacernos pensar, debe hacernos recapacitar sobre el hecho de que Dios no llama a los buenos, sino que llama a los malos para que sean buenos, ¿no? Si estamos aquí escuchando esta conferencia o esta plática, seguramente no es porque seamos muy buenos, sino porque tenemos algunas zonas oscuras que queremos iluminar, ¿no? Y por eso necesitamos exhortaciones o palabras que nos estimulen, ¿no? Entonces, primera idea fundamental de Moisés, esta maldad moral, ¿no? Que no le incapacita para escuchar, ¿no? O sea, la segunda idea fundamental es que Moisés descubre a Dios, según se nos relata, en una zarza ardiendo, ¿no? Y en esta zarza ardiendo escucha una voz que, a través de la cual Yahvé dice quién es, y Yahvé se define a sí mismo como yo soy, ¿no? Esto es importante para nosotros porque también nuestra experiencia espiritual tiene estos dos pilares, ¿no? Por una parte, tiene el pilar de la zarza ardiendo, es decir, el pilar de la luz, ¿no? La palabra Dios significa luz. Nuestra experiencia espiritual, en la medida en que la tengamos, empezaremos a estar iluminados, tendremos luz interior, tendremos claridad, es decir, que todo lo de Dios tiene que ver con la luz, y una luz ardiente, un ardor, ¿no? Es decir, y una zarza que no se consume, que no se acaba, ¿no? Que no es efímera, sino que permanece, ¿no? Un fuego que permanece, ¿no? Esa es la experiencia de Dios, ¿no? Pasan los años, pasan las décadas, si tú tienes ese fuego y lo mantienes vivo, ahí está, permanente, ¿no? Entonces la experiencia de Moisés tiene que ver también análogamente con la nuestra, ¿no? ¿Y qué quiere decir este yo soy, ¿no? Este yo soy, en el fondo, es la experiencia espiritual por excelencia, ¿no? En la medida en que nos adentramos en la aventura del Espíritu, en la medida en que escuchamos en el silencio, descubrimos esto mismo, descubrimos el ser, descubrimos que por encima de las circunstancias, por encima de lo histórico, de lo contingente, de lo cambiante, hay algo que permanece, el yo soy, ¿no? Esto que Dios dice que es en el fondo lo que también somos nosotros, ¿no? Es decir, la iluminación no es otra cosa que saber que lo que te define no es lo circunstancial, o lo anecdótico, o lo histórico, sino el ser, ¿no? Es decir, que igual que Dios es, nosotros estamos llamados a caminar hacia el ser, hacia el descubrimiento del yo soy, ¿no? Y por último, o por penúltimo, la figura de Juan el Bautista, por reseñar alguna del Nuevo Testamento, podría hablar también de Juan el Evangelista, de San Pablo y de tantos otros, ¿no? Pero Juan quizás es el profeta del desierto más emblemático. Él se encuentra justamente en el quicio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es el profeta de Jesús, el que le da entrada a Jesús, como sabéis bien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista se da cuenta de que la religiosidad oficial de su tiempo, ¿no? El mundo de la religión judía, no estaba respondiendo a la necesidad del alma de las personas, ¿no? Es decir, que de alguna manera el pueblo judío había encerrado a Dios en la Torá, en la ley, en el cumplimiento de una serie de preceptos, ¿no? Y eso, más que posibilitar la experiencia de Dios, la estaba frustrando, la estaba abortando, y por eso es un profeta que propone lo que en definitiva proponen todos los profetas, y es volver al Espíritu.
no encerrar a Dios, ¿no?, en un templo, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de las tiendas, el Dios del desierto, no el Dios del templo, ¿no? Nosotros tendemos a construir templos para meter allá a Dios y tener bien encerrado, ¿no? No solamente templos materiales, ¿no?, o templos físicos, sino también templos mentales, intelectuales, constructos, ideológicos, ¿no?, que nos parece que ahí pues está Dios, ¿no? Pues en la medida que hacemos eso, le perdemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Juan? Pues el mensaje de Juan es un mensaje tremendamente contemporáneo, y yo diría que eterno, ¿no? Y es que la religión, que está llamada a ser vehículo del espíritu, puede convertirse en obstáculo del espíritu, ¿no? Y por eso siempre ha habido una tensión positiva, pero dura, entre la religión y la mística, ¿eh? Los representantes de la religión siempre han manifestado una cierta incomprensión, cuando no una decidida persecución, hacia los que abrían horizontes en el camino espiritual, ¿no? Entonces, la religión tiene que purificarse permanentemente para entrar, para posibilitar la vía del espíritu, ¿no? Pues bien, esto es justamente el mensaje de Juan y el mensaje de todos los místicos. La profecía de los místicos es esta, ¿no? No nos agarremos a la religión es un camino, ¿no?, pero no es la meta, no es el fin, ¿no? Bien, a lo largo de la historia, como ya os he apuntado antes, pues evidentemente ha habido incontables profetas o mediadores del desierto, ¿no? Podría hablar, por ejemplo, de San Agustín, podría hablar de San Ignacio, podría hablar de San Juan de la Cruz, ¿no? Quiero decir una palabra, aunque sea breve también, sobre Carlos de Foucault, ¿no? Carlos de Foucault, sabéis que fue un aristócrata francés, que nació en 1858, murió en 1916 con 57 años, justamente la edad que tengo yo ahora, ¿no? Cumplí yo años hace poco y pensaba, tengo justo la edad en la que murió Carlos de Foucault, ¿no? Fue un hombre que viendo la fe de los musulmanes, se convirtió a su propia fe cristiana, católica, ¿no? Esto es muy significativo, ¿no? De Carlos de Foucault me gustaría deciros 3 o 4 cosas. Una primera, me parece que la palabra búsqueda puede definirle muy bien, porque fue un buscador de Dios infatigable, ¿eh? Nunca se asentó, sino que siempre estuvo buscando, ¿no?, buscando cómo ser fiel a esa llamada, ¿no?, que le llevaba al desierto, ¿no? Lo que yo más admiro en él justamente es esta búsqueda, ¿no? ¿Y qué significa esta búsqueda? Significa que fue un hombre que escuchó su conciencia, primera cosa, primera virtud, ¿no? Si yo antes os invitaba a introducir la práctica de 25 minutos de oración contemplativa todos los días, es precisamente para esto, para escuchar nuestra conciencia, ¿no? Dios llama en el desierto. El desierto es la posibilidad de escucha de Dios, ¿no? Él escuchó su conciencia. Segunda virtud fundamental, la obedeció. La obedeció porque a veces escuchamos, pero no obedecemos. No hacemos lo que nos dice nuestra conciencia, ¿no? Foucault la obedeció, ¿no? Y tercero y última virtud de este hombre, además de escuchar y obedecer, hizo de esta escucha y de esta obediencia un estilo de vida. Es decir, siempre escuchando y siempre obedeciendo. No es que escuchó y obedeció una vez y ya se instaló, sino que estuvo siempre desinstalándose, siempre saliendo, siempre en éxodo, en éxtasis, ¿no? Siempre buscando, ¿no?, cómo poder ser más fiel a esta llamada, ¿no? Vivir así es duro, porque supone una disciplina, pues supone ser verdaderamente discípulo. Discípulo y disciplina tienen la misma raíz, ¿no? Y esto hace de Carlos de Foucault un aventurero del espíritu, o si queréis, un peregrino estructural, ¿no? Un monje misionero, he dicho muchas veces, ¿no? Porque misionero porque se estuvo desplazando todo el tiempo, pero él tenía vocación de unificar, de monje, ¿no?, de estar a solas con Dios, ¿no? Bien, esa pasión por escuchar su conciencia y por obedecerla le llevó al desierto. No voy a abundar en este concepto. Y en el desierto él vivió fundamentalmente 2 cosas, ¿no? Descubrió que ese silencio era un silencio en el que si él escuchaba,
oía un nombre, oía una palabra. Y esa palabra que él escuchó fue la palabra Jesús. Si vosotros leéis los escritos espirituales de Carlos de Foucault, o leéis la abundantísima correspondencia que escribió sobre todo a su prima, María Bondy, con el que tiene una relación muy intensa, epistolar, veréis que habla de Jesús prácticamente en cada línea. O sea, era un enamorado, un hombre que tenía en su mente y en su corazón la palabra Jesús permanentemente, ¿no? Fue su mantra, su jaculatoria, su música interior, ¿no? Entonces, el secreto sonoro de su silencio fue Jesús. Esto es una de las claves de comprensión de Carlos de Foucault. Sin Jesús, Carlos de Foucault es incomprensible. Es incomprensible. Y la segunda clave de comprensión ya no es el nombre de Jesús, sino el corazón. Llegó un momento en la vida de este hombre, de Carlos de Foucault, donde yo estuve leyendo durante muchos años todo lo que encontré, muchísimas cosas sobre Carlos de Foucault, porque quise escribir un libro, porque para mí después de Jesucristo viene Carlos de Foucault. O sea, no hay una persona más mediadora del absoluto que él, ¿no? Pues llegó un momento donde su pasión por Dios, su amor, su vibración ante el nombre de Jesús llegó a tal punto que se tejió un corazón en su propio hábito, ¿no? Y ahora el hábito de los Foucauldianos pues tiene un corazón, ¿no? O sea, que él se tejió, ¿no? Quiere esto decir que de alguna manera toda su experiencia pasional, ¿no? de Jesús fue una experiencia profundamente cordial, ¿no? Fijaros que el corazón es el centro, el neurálgico del ser humano en Occidente, es aquí donde consideramos que está nuestro centro. Cuando decimos yo, nos apuntamos al centro, al corazón, al pecho, no nos apuntamos a la cabeza ni al estómago, como en otras tradiciones, en otras culturas, ¿no? Sino a nuestro corazón. De hecho, en la antropología bíblica, la visión del hombre de la Biblia, el corazón es el centro, ¿no? Y por eso, en la propuesta de la oración cristiana, de la contemplación cristiana, también se llama oración del corazón, ¿no? Porque este es nuestro centro, ¿no? Este es nuestro lugar, nuestro territorio al que hemos de peregrinar, precisamente con el nombre de Jesús, ¿no? Bien, la experiencia de Foucault se podría resumir con el nombre de Jesús y el corazón, ¿no? Eso fue lo que él vivió en el desierto, por decirlo de manera muy rápida, ¿no? ¿Y qué se encontró viviendo esto? Pues encontró, y esta sería la tercera palabra después de nombre y corazón, la tercera palabra sería la palabra fracaso. Se encontró con que fracasó. Es decir, que la vida de Foucault, humanamente hablando, fue un fracaso. Fue un fracaso porque él, por ejemplo, había esclavos negros en aquel momento en Argelia, y escribió cientos de cartas, si no llegaron a miles, porque realmente era un grafómano increíble, Carlos de Foucault, ¿no? A la administración francesa pidiendo la liberación de los esclavos negros, porque le parecía intolerable que Francia mantuviera la esclavitud, y no lo consiguió. No lo consiguió. Primer fracaso. Segundo fracaso, ¿no? Él intentó convertir a los musulmanes, porque de hecho fue al Sáhara, con la idea, con la mentalidad de aquella época, de realmente convertir a los musulmanes al cristianismo. Y Dios le concedió el don de no convertir a ninguno. El don de no convertir a ninguno. ¿Por qué digo que fue un don? Fijaros que Carlos de Foucault, ahora lo explicaré, Carlos de Foucault estuvo toda su vida buscando tener sucesores, tener seguidores. De hecho, muchos años estuvo escribiendo reglas de vida, buscando personas que las viviesen. Incluso es conmovedor ver cómo tiene detallado el horario. A las 6 de la mañana nos levantaremos, a las 6:30 haremos los laudes, a las 7 está todo especificado, cuando realmente no tenían a nadie que le seguía, ¿no? Entonces, pero él ya estaba en el futuro, ¿no? Ya estaba en el futuro pensando lo que sucedería, ¿no? Pero no tuvo ningún discípulo, ¿no? Humanamente un fracaso, ¿no? ¿Por qué decía antes que es un don? Porque este fracaso, si el grano de trigo no muere, no fracasa, no puede dar fruto. Este fracaso es el que ha hecho que hoy, más de un siglo después de su muerte, 104 años después de su muerte, pues somos más de 10.000 personas en el mundo las que nos sentimos herederos de su carisma, de su tesoro espiritual, ¿no? O sea, y porque gracias a que no convirtió a ningún musulmán,
se ha convertido en un pionero del diálogo interreligioso, en el sentido de que él se hizo amigo de los musulmanes, ¿no? Y comprendió que la amistad es la mejor plataforma para la verdadera evangelización, ¿no? O sea, que difícilmente puedes transmitir un tesoro de amor, como es el Evangelio, como es Jesucristo mismo, si no es desde la amistad, si no es desde el amor incondicional al otro, ¿no? La conclusión para mí es que Carlos de Foucault es un padre del desierto contemporáneo. Es decir, que más que fundar una familia religiosa, él lo que hace es traer a nuestro tiempo, a nuestro hoy, la necesidad del desierto, ¿no? Por eso, hace 7 años, fundé esta asociación Amigos del Desierto, de la que enseguida Olga Cebrián, mi colaboradora y amiga, os va a hablar, ¿no? Pero antes quiero cerrar con el último punto, pues decíamos que había 3 puntos. Primero, ¿dónde? El escenario del desierto. Segundo, ¿quiénes? Los protagonistas. Hemos hablado de Abraham, Moisés, Juan el Bautista, Carlos de Foucault. Y por último, ¿qué? Nuestro desierto particular, ¿no? ¿Cuál es nuestro desierto particular? ¿Cómo podemos nosotros hacer desierto? Os hablaba de la importancia de ser muy concretos, ¿no? Y ojalá que de esta exposición en muchos de vosotros salga el deseo de voy a iniciar con modestia, pero con determinación, la aventura de la contemplación, de la oración contemplativa. De sentarme, no ya a recitar plegarias, oración verbal, no ya a leer la escritura, oración mental, tampoco simplemente a tener emoción de acción de gracias, de petición de perdón, de intercesión por los necesitados, oración emocional o afectiva, sino oración contemplativa, donde lo que importa no son las palabras, ni los pensamientos, ni los sentimientos, sino Él, ¿no? Centrados solamente en Él, ¿no? Y para eso, ¿cómo hacer? Pues yo os invito a hacer lo que hizo Foucault, y es simplemente estar atentos al corazón, poner ahí nuestro foco de atención, ¿no? Y simplemente recitar sin añadir ningún tipo de pensamiento o de sentimiento el nombre de Jesús. Cristo en la inspiración y Jesús en la inspiración, ¿no? Evidentemente, cuando hagamos este ejercicio, vamos a ser bombardeados por un montón de pensamientos, de sentimientos, ¿no? Tenemos que reconocerlos, pero no quedarnos en ellos, sino volver a nuestro nombre y volver al corazón, ¿no? Empezaremos a entrar en la aventura contemplativa en la medida, quizás esto sea lo más importante, lo que me gustaría transmitiros en esta plática, que ya concluyo, en la medida en la que pasemos del pensamiento a la percepción. Normalmente estamos en la cabeza. Para entrar en la contemplación hemos de entrar por la puerta de la percepción, aprender a percibir el cuerpo, a percibir la respiración, a percibir los latidos del corazón, ¿no? En nuestra religión Dios se hace cuerpo, se hace carne, para que sea en el cuerpo, en la carne, donde lo encontremos, ¿no? En la medida en que hagamos esto, en la medida en que nos reconciliemos con nuestro cuerpo, estemos percibiendo, empezaremos a entrar en el desierto. Empezaremos a entrar en el desierto. Empezaremos a hacer la aventura mental de no estar con nuestro parloteo interior, sino de ir apartando todo ese parloteo con el nombre de Jesús, ¿no? Esto supone un gran paso, una gran Pascua, decimos los cristianos, ¿no? Hemos de pasar no solamente del pensamiento a la percepción, a la contemplación, sino de la acción a la pasión, ¿no? Y con esto quiero deciros que no es que no haya que hacer cosas, claro que hay que hacer cosas, ¿no? Pero al menos durante 25 minutos al día es importante no hacer, porque justamente la mejor parte que Jesús promete en el Evangelio a María consiste en no hacer, en la pasión, no acción, sino pasión. Pasión quiere decir pasividad, recibir, y quiere decir padecimiento, porque tantas cosas que recibimos nos hacen daño, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa pasión? Esta es una gran pregunta, y precisamente para acompañar este proceso de aventura interior, para que nuestro desierto sea guiado y acompañado,
ha nacido, no fue una idea mía, sino fue un regalo del Espíritu, ha nacido Amigos del Desierto. Con esta exposición, de alguna manera, he querido pues abrir la puerta a Amigos del Desierto en Chile. No es que lo haya querido yo, sino que la propia MAE me lo ha pedido. Cuando llegan los Amigos del Desierto a Chile, pues esta puede ser la ocasión, si algunos de vosotros estáis interesados en adentraros en esta tradición milenaria del desierto, de la espiritualidad del desierto, de la oración contemplativa. Y para ello, para que os cuente, pues qué es Amigos del Desierto, cómo estamos organizados, cuál es nuestro carisma, voy a dar la palabra a Olga Cebrián y ella os expondrá lo fundamental sobre nuestra red de meditadores. Después de que ella intervenga, tendremos este tiempo que Mae prometía al principio de diálogo, de conversación, para aclarar todas las dudas y comentar todo lo que quede pendiente de esta exposición. Quiero agradeceros vuestra escucha de corazón, vuestro silencio atento, que es un gesto de amor. Gracias de corazón. Estoy en España, bueno, buenos días, que supongo que en Chile es tempranito, ahora por la mañana. Y bueno, pues continuando, conectando con la exposición de Pablo, os cuento que Amigos del Desierto somos una red de testigos del desierto, como ha dicho Pablo, una red de personas que estamos interesadas por la contemplación, por la oración del corazón, por la aventura del silencio interior. Nacimos en Madrid hace 7 años, ahora en febrero, y a día de hoy en España ya tenemos 39 focos seminarios de meditación. En Amigos del Desierto, que nos consideramos hijos póstumos de Foucault, es verdad que tenemos mucho interés por el silencio, por la quietud, por la recitación del mantra. Lo que hacemos es ofrecer espacios de silencio para hacer retiros, ofreciendo un itinerario para las personas que estáis interesadas en el silenciamiento y en la oración contemplativa. También hacemos seminarios de silencio, que son los espacios donde podemos ir a afianzar la práctica, que en España lo hacemos semanalmente. Y bueno, pues ya somos muchas las personas que nos hemos ido uniendo en este viaje. Aquí también está María Boada, que es la presidenta de la asociación. Y hace ya unos años empezaron a conectar con nosotros pues personas de muchas partes del mundo. En concreto hemos empezado también a ofrecer retiros y práctica contemplativa en Italia, en Holanda, en Alemania, y en concreto, más allá del océano, pues hemos estado en Colombia, en Ecuador, en Argentina ya 2 veces, hemos estado en Buenos Aires y en Tucumán, que fue una experiencia preciosa. Y sobre todo, donde ya estamos muy afianzados y muy instalados es en México, donde tenemos más de 5 seminarios, donde se practica la oración del corazón según el método que seguimos nosotros, que es el de Frank Yalix, y el método de los padres y madres del desierto. En Amigos del Desierto hay un grupo de personas que nos llamamos el Foro Maránata. Somos pues las personas que estamos conformando lo que Pablo ha llamado diaconías, en las que nos encargamos de hacer que esta práctica se expanda, ¿no? por España y por el resto del mundo, acompañando a Pablo en esta misión. Y bueno, pues hemos formado un equipo para todo el área de expansión que nos gustaría muchísimo poder desembarcar y daros de beber también en Chile, ¿no? Si pudiera ser el año que viene o el próximo año. Pablo va a ir a Argentina en algún momento. Con el COVID pues no sabemos cómo va a estar la situación. Estamos al servicio de la realidad, que es la que manda siempre. Pero sí que es verdad que estamos trabajando para poder facilitar a todas las personas interesadas de América Latina unos foros, unos espacios digitales donde empezar a conocer esta práctica, ¿no? Y bueno, si algo nos ha traído el COVID también es este nuevo acceso a la conexión, ¿no? A través de la digitalización, y nos comprometemos a trabajar en ello. Tenemos una reunión el día 26 de julio, todo el equipo, para ver cómo podemos aterrizar esta posibilidad y materializarla, con la idea de armar un pequeño taller o retiro para todas las personas que tengáis interés en conoceros y en empezar a practicar.
independientemente de que podamos viajar después. Os voy a dejar en el chat la web de Amigos del Desierto, por si os apetece contactar con nosotros. En el menú de la web es www.amigosdeldesierto.org. Ahora la voy a escribir en el chat. Ahí hay un apartado en el menú que dice información. Podéis escribir y os recibiremos vuestros emails para meteros pues en nuestra base de datos, escribiros y que estéis al tanto de las actividades que hacemos. Es una fiesta poder meditar en grupo, poder meditar con amigos espirituales, poder comenzar un itinerario, y somos una red muy plural, muy abierta para que cada uno pues lleve su ritmo, ¿no?, en esta aventura del silenciamiento que es muy hermosa y que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Por eso estoy por aquí. Así que nada, os voy a dejar ahora la dirección, así con asuntos más prácticos, y nos vemos en el camino. Ha sido un placer. Pablo, me ha encantado tu exposición. Muchas gracias. Pablo, tenemos muchas preguntas. Sí. Pero yo soy patúa y yo conseguí hablar con Pablo Dors. Entonces voy a partir de las mías, ¿ok? Claro que sí, Mae. Qué bien me caes. Oye, la primera pregunta, quizá que me quedó como resonando más, es sobre Carlos de Foucault, ¿no? Todo este tema de cómo siguió su conciencia, que a mí me fascina y me fascinó de tu libro, que es donde lo conocí. Y por otro lado, se contrasta con esto que tú mencionabas de tener compañía en el camino. No sé si él... bueno, claro, como yo soy rebelde, me encanta que él haya hecho siempre lo que siguió su conciencia, pero de alguna manera él siempre privilegió su conciencia antes que los acompañantes que fue teniendo. No quiero quitar el valor a los acompañantes, pero ¿cómo ves tú esa dinámica? Porque a veces se producen contrastes, digamos, En realidad es una pregunta preciosa. Carlos de Foucault es mucho Carlos de Foucault, es decir, que realmente él tenía una llamada muy especial, ¿no? Es decir, que él realmente buscaba la compañía, o sea, que no es que fuese una persona independiente que no quiere saber nada de nadie, ni mucho menos, ¿no? No, lo primero que yo he hablado de guía y compañía, ¿no? De cierto guiado y acompañado, y él siempre fue guiado, ¿eh? Él tuvo un director espiritual que fue el sacerdote Henri Gobelin, que fue con el que se convirtió en París, en la iglesia de la parroquia de San Agustín, y él siempre se carteó con él y siempre siguió de alguna manera sus indicaciones, ¿no? Es decir, que no fue... que tantas veces pensamos que seguir la conciencia es hacer lo que uno quiere, ¿no? Y no, hacer lo que uno quiere pero confrontado, ¿no? O sea, atreviéndose a realmente exponer, ¿no? Y ver si eso que tú sientes y piensas resuena, ¿no? Y se ratifica, ¿no? Eso por un lado, o sea, que su desierto fue muy guiado y luego acompañado. Él quiso la compañía, pero claro, vivió de manera tan salvaje, ¿no? tan desinstalada, ¿no? Que realmente yo creo que no hubo nadie que fue capaz de seguirle, ¿no? Incluso tuvo algún discípulo, ¿no? O sea, pero yo creo que se asustó al ver el estilo de vida espartano y de pobreza absoluta en la que él vivía, ¿no? O sea, yo creo que hay algunos hombres en la historia del espíritu, como por ejemplo Carlos de Foucault o por ejemplo Simone Weil, ¿no? Otro personaje que realmente son como solitarios estructurales, o sea, que realmente no entran en ninguna categoría, ¿no? Porque han sido de una fidelidad pues sobrecogedora, ¿no? O sea, bueno, seguramente nos quedan muy grandes a nosotros, ¿no? Pero es hermoso poder verse en el espejo de ellos, ¿no? O sea, yo creo que yo no creo que sea obligatorio para ser cristiano vivir en comunidad, pero sí vivir en comunión, ¿no? Entonces, la comunión se expresa espiritualmente, fundamentalmente, y a veces también necesita también de una comunión física, ¿no? De contacto material, ¿no? Entonces, Carlos de Foucault no pudo vivir en comunidad, aunque habría sido su deseo, pero ciertamente vivió en comunión. Súper. Y otra pregunta, un poco a raíz de tu exposición, si uno lee La noche oscura en San Juan de la Cruz, él habla mucho de
o sea, como de purificaciones o de desapegos pasivos y otros activos. Como que uno, por lo menos yo, que soy intensa, te escucho y digo, que quiero todo esto, pero probablemente hay una cuota que no depende de uno, sino que lo hace Dios. ¿Cómo ves esa dinámica, digamos? En realidad todo lo hace Dios, ¿no? O sea, todo lo hace Dios, ¿no? Nosotros simplemente nos ponemos ahí para que Él lo haga, pero incluso ponerse ahí también lo hace Dios, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Ese es el gran descubrimiento, que realmente el protagonista absoluto es Él, ¿no? O sea, de todo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo activo y lo pasivo, ¿no? Bueno, pues que lo activo es más fácil que lo pasivo, ¿no? O sea, que lo activo sería, vamos a decirlo así, lo más inmediato, ¿no? Lo que más tiene que ver con nuestro pensamiento y con nuestra acción, ¿no? O sea, mientras que lo pasivo tiene que ver más con nuestro mundo interior, es decir, tiene que ver con lo que apuntaba antes de morir también a nuestra idea de Dios, a nuestra imagen de Dios, morir a lo que nos parece que no tendríamos que morir, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate un peregrino que va caminando a Santiago de Compostela, ¿no? Y le dicen, cuando ya le quedan pocas jornadas para llegar a Santiago, tienes que morir a Santiago, olvídate de Santiago. Y dice, ¿pero qué significa esto? Llevo caminando meses para llegar y ahora me tengo que olvidar. Pues esa es la purificación pasiva, ¿no? En todo caso, como siempre digo, estas palabras aparentemente nos quedan grandes, ¿no? Y realmente nos quedan grandes, solamente aparentemente, ¿no? Pero yo os puedo asegurar con toda modestia, porque desde luego yo estoy muy lejos pero que en la medida en que uno va transitando, va viendo que no son palabras huecas. O sea, que si tú te pones en el camino se hace en ti, ¿no? Si tú te pones a tiro de Dios, Dios camina en ti, ¿no? O sea, entonces no es ciertamente por el camino que tú crees que tendrías que caminar o por el camino que tú has allanado. Tú allanas un camino y Él camina por otro, pero gracias a que tú has allanado ese camino, Él camina por otro, ¿no? Esto es muy bonito, muy difícil de expresar, ¿no? Pero yo diría esto, ¿no? Si tú te pones en camino, Él hace camino en ti. Bien. Ahora voy a ser generosa y voy a leer preguntas Muy bien. de que están con nosotros. Nicolás de Valparaíso te pregunta, ¿qué aspectos de la espiritualidad de Carlos de Foucault son más relevantes, vigentes o significativos para nuestro tiempo de pandemia y post-pandemia? Voy a responder a eso inmediatamente antes de que sigas leyéndome. Yo diría que el carisma de Foucault, que tiene muchas vertientes y muchas interpretaciones posibles, en lo que todos estamos de acuerdo es que se caracteriza por, o se podría resumir en la palabra Nazaret. La palabra Nazaret, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Carlos de Foucault estaba muy obsesionado porque su vida fuese como la vida oculta de Jesús de Nazaret en Nazaret, ¿no? Es decir, él quiere representar a Jesús no a partir de la vida pública, cuando Jesús predica, bautiza, envía a los discípulos, cura, padece la pasión, no todo eso, sino justamente antes, ¿no? ¿Y qué significa Nazaret para nosotros? Pues significa la vida cotidiana, ¿no? Entonces, lo propio de Foucault es querer descubrir a Dios en la cotidianidad, Ese sería el rasgo carismático esencial. Voy a intentar responder brevemente para que, como veo que hay por lo menos 15 o 20 preguntas, para que por lo menos dé tiempo a responder unas cuantas. Aquí otra pregunta de Loreto. ¿Cómo se hace para combinar esta oración contemplativa con el Evangelio? Porque siento como que se deja de lado el Evangelio. Qué bonita pregunta, ¿no? Esa pregunta es tanto como preguntar cómo se combina el silencio con la palabra. Es lo mismo que preguntar eso, ¿no? Y la respuesta es la combinación perfecta. Silencio y palabra, contemplación y evangelio. Es la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque fijaros ahora mismo que estáis escuchando mi palabra. ¿Qué posibilita que escuchéis mi palabra? El silencio, del que nace. Es decir, que el fondo de la palabra es el silencio, ¿no? El silencio es el que posibilita. Y no solamente es el que posibilita, sino que una palabra de verdad abre al silencio. Es decir, te obliga a callar, te obliga a escucharla, a recrearla interiormente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la contemplación y el Evangelio? Pues si sentimos la llamada a contemplar,
es porque la palabra ha empezado a germinar en nosotros. Es la palabra, es la voz del Evangelio la que nos dice, siéntate, escucha, mira tu interior, ¿no? O sea, y esto es lo más hermoso, no solamente esto, sino que en la medida en que escuchamos y contemplamos, empezaremos a escuchar la palabra del Evangelio de manera mucho más profunda. O sea, esto los amigos del desierto de Madrid lo saben, bueno, en general lo saben, que desde que yo practico la oración contemplativa, o sea, me he aficionado al Evangelio muchísimo más y he comprendido el valor de la palabra del Evangelio mucho más hondamente, mucho más profundamente, ¿no? Es decir, sin contemplación el Evangelio no se entiende ni se puede vivir. Y con silencio la palabra puede resonar. Perfecto. He estado leyendo un libro tuyo que en el fondo es la historia un poco de la doctora África Sandino. Sí. Y que me ha llamado la atención y sobre todo creo que nos puede ayudar en estos momentos. Tú también fuiste capellán hospitalario y ahora que en Chile hay tantos enfermos, digamos, y estamos todos asustados y también nos toca a veces acompañar a la distancia o con la presencia. Leí también de ti algo que me sorprendió y me ayudó mucho, que tal vez lo podrías comentar en esta misma línea, que era que tú en algún minuto captaste que para acompañar a un enfermo había que bajarse a su nivel, incluso físicamente. Sí. Nada, un poco sacándote del tema, pero creo que es súper atingente a lo que nos está pasando y estamos viviendo. ¿Cómo podrías como aconsejarnos o qué aprendiste tú en ese tiempo? En realidad no es sacándome de tema en absoluto, aunque parezca que pueda ser sacarme de tema, no es sacándome de tema porque lo que uno encuentra cuando hace silencio no es en primera instancia Dios. O sea, cuando uno se empieza a silenciar y a contemplar, no, de entrada no ve a Dios, de entrada ve su sombra, ve su oscuridad, ve su dolor, ¿no? O sea, entonces, ¿qué aprendí yo? Bueno, tantas cosas, pero por resumirlas en una o en dos, yo diría que no puedes mirar y acoger el sufrimiento ajeno si antes y paralelamente no miras y acoges el propio. Es decir, que tanto más cerca del sufrimiento quieres estar para apoyar y para ayudar, tanto más interpelado estás a entrar en tu propia herida, ¿no? En tu propio dolor, ¿no? Porque si no es una ayuda desde arriba, no desde abajo, ¿no? O sea, la enseñanza de Jesús de Nazaret justamente es ayudar desde abajo. O sea, él no quiso ayudar desde arriba, no quiso solucionarnos los problemas, sino participar de ellos, ¿no? O sea, la respuesta cristiana es la solidaridad, ¿no? O sea, y eso solamente se puede hacer descubriendo tu propia herida, descubriendo que tú eres uno entre tantos, tú eres ese enfermo, ¿no? Esa sería como la primera enseñanza fundamental. Y la segunda enseñanza de mi década de capellán hospitalario es que lo que nos da miedo de morir es no haber vivido. Es decir, que si realmente vivimos, no tenemos miedo a morir. O sea, cuando nos llega la hora, decimos, pues ya está. O sea, esto ha sido todo, ¿no? Lo entregamos porque ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, entonces, a mí todo esto me ha servido para intentar vivir mejor y más, con más dignidad, con más humanidad, para prepararme, porque realmente a veces pienso mucho en la muerte, ¿no? O sea, porque no solamente porque me ha acompañado y he visto a mucha gente morir, sino porque la meditación y la oración contemplativa es morir a uno mismo, ¿no? Pues yo pienso, cuando me toca dar una charla pues a lo mejor es la última, las últimas palabras, ¿no? Y entonces lo importante es decirlas desde el corazón, ¿no? O sea, para que realmente sería muy distinto si viviéramos como si hoy fuese nuestro último día, porque entonces no haríamos tonterías, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta porque ya llevamos bastante rato. Carolina pregunta, a propósito de los grandes maestros y la necesidad de que la religión sea siempre un vehículo del espíritu, me gustaría que profundizaras acerca de cómo San Ignacio pudo complementar también el carisma y la institución. Su misticismo nos empapa hasta el día de hoy y también su sentir con la Iglesia. En el fondo, si puedes dar algunas pistas para poder hoy ser místico en la fidelidad a la Iglesia.
Es una pregunta que tiene que ver con la que hablábamos antes de la comunión, ¿no? O sea, claro, San Ignacio pasa parecido a Carlos de Foucault, que son verdaderos titanes del espíritu, ¿no? Hombres, bueno, en concreto San Ignacio ha marcado toda la modernidad, ¿no? O sea, todavía hoy estamos viviendo en buena parte del espíritu ignaciano, del espíritu jesuítico. Porque ¿qué es lo que hace San Ignacio? San Ignacio lo que hace es el claustro que había inventado San Benito, lo mete en el interior, es decir, le dice, cada jesuita debe tener el claustro en su interior, ¿no? O sea, que con él empieza él y Descartes en la filosofía y él en la mística, con él empieza la modernidad, empieza la aventura del sujeto, ¿no? Es extraordinario, esta pregunta es muy bonita porque es extraordinario cómo naciendo la modernidad en la Iglesia con él, con San Ignacio, es decir, el subrayado en el individuo, en el sujeto, ya no tanto en la comunidad, sin embargo, como bien intuye la pregunta, no pierde el vínculo con la Iglesia, con la comunión, con los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque San Ignacio era un místico, ¿no? ¿Y qué significa ser un místico? Significa haber descubierto que yo soy tú. Es decir, que realmente no hay un yo aislado, sino que en la medida en que descubrimos quiénes somos, descubrimos que no somos sin los otros, ¿no? Que los otros somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo logró compatibilizarlo? Sencillamente porque fue un místico. Si es que cuando llegamos a ese nivel místico, no hay conflicto, no hay fractura, no hay división. Es la experiencia de la unidad, ¿no? Claro, dicho así parece muy bonito. Luego supongo que en todas las historias pues hay dificultades, ¿no? Institucionales, de tantos tipos, ¿no? Yo creo que las personas auténticamente místicas no es que sean personas de la institución, son personas que no crean problemas con la institución. Ellos no quieren crear problemas y no los crean. Es más bien la institución la que quiere crear problemas con ellos, pero ellos no. O sea, es decir, que ellos intentan ser fieles, ¿no? O sea, y siempre piensan en el bien común. O sea, no están defendiendo algo personal, ¿no? O sea, yo creo que sí que San Ignacio es un ejemplo enorme, ¿no? Enorme, maravilloso. O sea, que, vamos, y yo no soy jesuita, lo digo porque tantas veces me presenta como jesuita. Yo precisamente estuve dando también una conferencia en un grupo de mexicanos, ¿no? Y me presentaron como jesuita. Yo no soy jesuita, ¿no? Okay. Muy bien. Bueno, Pablo, infinitamente agradecida en términos personales y de todos los chilenos y de todos los que están, que te han mandado mensajes desde te esperamos en Santa Fe, Argentina, de todo. Aquí tiene a la primera voluntaria para ser de Amigas del Desierto en Chile. Muchísimas gracias. Pues habrá ocasión seguramente, claro que sí. Y estoy a vuestra disposición y me encantará pues ir con un equipo y bueno, pues empezar un camino juntos, ¿no? Es muy bonito porque, no sé cómo deciros, necesitamos, ¿no? Unos de otros, ¿no? Y seguro que vamos allí para compartir cosas y seguro que aprendemos y traemos un montón de cosas vuestras, ¿no? También para aprenderlas nosotros. Me encantaría si pudieras darnos el regalo de terminar esta reunión con rezando la oración del abandono de Carlos de Foucault. Claro que sí. Mira, voy a invitar a Olga, que está ahí también, sí, a que la rece conmigo si quiere, y no sé si está María Boada conectada, que nosotros no la sabemos de memoria, porque la recitamos siempre. Sí. Os invito a todos a unir las manos a la altura del corazón, que es la postura corporal de la oración cristiana, a cerrar los ojos, a respirar conscientemente, poner la atención suavemente en nuestra respiración y poner la atención suavemente en el centro de la palma de nuestras manos y desde ahí, desde esa conexión, escuchar estas palabras. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Mío, no deseo nada más. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de que soy capaz. Porque quisiera ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Os invito a todos a que extendamos las manos así, porque después de meditar, de orar, pues la otra cara es bendecir, es darnos, ¿no? Hemos recogido la energía, ahora la entregamos, ¿no? Y quizás podamos terminar así, bendiciéndonos unos a otros, desde la distancia. Muchas gracias por vuestra escucha y por vuestra amistad. Muchas gracias a ti, qué tremendo regalo. Gracias.